que está con el interés respecto de esto. Le voy a hacer una pregunta al médico, no al ministro. ¿Qué es una neumonía bilateral? ¿Qué es una neumonía bilateral? Y ¿hay solamente la única manera de combatirla es a través de un respirador artificial o no? Bueno, así para explicarle a la gente fácilmente. Sí. El virus entra por la nariz, la boca o los ojos, genera una primera infección en las vías aéreas superiores. Hablemos de la nariz para simplificar el diálogo, ¿no? Sí. El virus entra, hace una primera infección en la nariz y luego va bajando por las vías aéreas hasta llegar a los pulmones. Sí. Cuando llega a los pulmones, a ambos, provoca una enfermedad inflamatoria. Como sale moco de la nariz, se forma el moco en los pulmones. Y eso infecta. Y se construye lo que se llama la neumonía. Bilaterales porque los dos pulmones se enferman habitualmente juntos. Claro. Entonces, uno tiene primero una enfermedad aquí, luego al quinto o séptimo día baja a los pulmones y en algunas personas en particular eso provoca una enfermedad inflamatoria muy grande y le empeora la enfermedad al séptimo o décimo día y lo lleva al respirador. El respirador no cura la neumonía, lo que hace es sostiene la función vital del pulmón, que es la oxigenación. Ayuda a que, claro, lo mantiene oxigenando la sangre, pero decididamente no lo cura. La forma de curar es, en el momento precoz, dar algún antiviral, como puede ser el suero, el plasma convaleciente, el suero hiperinmune de equino o algún antiviral en tratamiento. Eso es al principio de la enfermedad. Y luego, cuando ya está instalada la neumonía, solamente mantener el cuerpo en buen estado para que el cuerpo mismo se desembarace del virus, ¿no? Eso es habitualmente. Y luego, por supuesto, darle corticoides porque baja la inflamación, el moco ese que hablábamos. Claro. Eso es un poco el esquema general de la enfermedad. Y por eso es tan importante, y te llevo al tema de vacunas, que me parece tan importante hablar a la gente porque ha habido todo tipo de información estos días, ¿no? Fíjate, la vacuna, al ser intramuscular, lo que hace es te despierta la inmunidad del cuerpo, ¿no? En la sangre. Te provoca o te produce anticuerpos, la inmunidad de los linfocitos, la inmunidad celular. Y lo que hace la vacuna, sobre todo, es protegerte a los pulmones. Porque la inmunidad de la nariz tiene otro mecanismo diferente, tiene otras inmunoglobulinas que con la vacuna no se alcanzan tan bien. Claro. Entonces, por eso es que la vacuna a veces pasa que te protege de la enfermedad grave y mortal. Claro, el pulmón. En el pulmón, que es la grave y mortal, pero no tanto de la enfermedad pequeña, de pocos síntomas, de lo que vimos con el presidente, incluso con 2 dosis, o se puede ver con 1 dosis, ¿no? Claro. Entonces es muy importante el mensaje. La vacunación apunta a bajar la enfermedad grave y mortal. Y casi todas las cifras de eficacia que se comentan son de enfermedad clínica, que incluye a veces la enfermedad leve, que no es tan importante. Claro. Y vos fíjate si me Es permitís. un resfriado, esa parte es una gripe. Si lográs que sea un resfriado, claro, el riesgo solamente es que contagie a otro, pero esa persona no tiene riesgo. Entonces es un problema epidemiológico, pero no clínico. Perfecto. Ahora, si vos mirás los datos de la ciudad, hoy estábamos terminando de revisar un primer corte preliminar. Nosotros ya tenemos casi 500.000 de personas vacunadas con 1 dosis, ¿no? 500.000 de personas. 475.000 estamos alcanzando el día de hoy. Digamos, prácticamente para hacer grandes números, si me permitís redondear los números. Sí, por supuesto. Que tenemos sea más cerca claro. de 500.000 de personas que se han vacunado con 1 sola dosis. Bueno, de 1 sola dosis, 500.000, 100.000 de ellos casi con 2 dosis, ¿no? Y lo que estamos viendo, que si vos tomás a todas las personas vacunadas, la cantidad de personas de las vacunadas que se enfermaron desde el 1 de enero hasta ahora, Sí. porque el 1 de enero empezó la vacunación, ¿no? Empezó el 28 de diciembre. Para hacerlo fácil, el 1 de enero hasta ahora, apenas el 0,4% de los vacunados se enfermaron. Qué buen dato, es un dato esperanzador, Es muy importante, el 0,4% durante todo este periodo, que son 4 meses y un poco. Claro, ya podríamos da una dimensión bastante importante. En el mismo periodo, todos los no vacunados se enfermaron el 4,5%. Es 1 a 10 la relación. De 1 a 10. Eso significa que la vacuna en 1 sola dosis y las 3 de ellas, incluyendo la Sinopharm, que se discute tanto, las 3 vacunas dieron una protección promedio de 90%. Una eficacia. Promedio de todas las la vacunas. palabra técnicamente correcta es efectividad. Efectividad, pero lo que se mide es qué pasa en el terreno real, con todos los sesgos que tiene el terreno real, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el terreno real cuando vos vacunas masivamente a la gente? En la ciudad de Buenos Aires bajamos el 90% del riesgo de enfermarse. Y cuando uno mira las 3 vacunas por separado, las diferencias no son muy importantes entre cada una de ellas. Y digo porque se ha dicho muchas cosas estos días sobre las vacunas chinas, si se combina, yo creo que se mezcla alguna información de una vacuna china que es muy poco potente, tiene poco potencia, que es la Sinovac, que es la que se ha usado en Chile y que ha sido tan criticada, con la Sinopharm, que es una vacuna que tiene una potencia muy superior a la vacuna que se está usando en Chile. Claro. Entonces hay que tener
visión de que es importante vacunarse, es importante llegar a mucha gente con una dosis. Buena parte del efecto de la vacuna se logra con la primera dosis. La segunda dosis le agrega un suplemento relativamente pequeño, pero lo que más le da es perdurabilidad para adelante. Claro. Entonces, hay que vacunar rápidamente con una dosis a la mayor cantidad de gente posible. O sea, ¿usted está de acuerdo con esta posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis? Digo porque el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, ha hecho una presentación, un amparo, diciendo que no se postergue la segunda dosis porque, y esto le pregunto si también es una fantasía de que tiene la gente, dicen que si se pasa de los 21 días, del tiempo prefijado, pierde efectividad la primera dosis. Usted está diciendo que no. Estoy contando los datos nuestros. Que no ahora, es así, claro. Pero vamos, porque hay una parte de cierto en lo que vos estás diciendo y la voy a tratar de explicar bien. Sí. Yo te contaba, el efecto principal es de la primera dosis. La segunda dosis le agrega un complemento, que es pequeño, pero lo agrega. Claro. Entonces, si vos me dijeras a mí, ¿preferís tener 85% de cobertura o 95% de cobertura? Yo prefiero 95%. Claro. Entonces, las personas que piden la segunda dosis tienen todo el derecho a pedirla. Claro. Ahora, nosotros que tenemos que tomar decisiones con las dosis que tenemos, porque si tuviéramos todas, se las daríamos a todos al mismo tiempo. Sin duda. Con las dosis que tenemos, creemos que es más apropiado, en términos poblacionales, darle 85% a dos personas, gente, claro. 85% a dos personas y no 95% a una. Claro. Entonces, todo es cierto lo que se dice. Lo que no hay que confundir es con las proporciones. La primera dosis es un efecto muy importante, lo tenemos muy documentado, es un efecto muy importante, pero por supuesto que la segunda dosis le agrega una proporción. Nosotros lo que le pedimos a todos es, necesitamos llegar al menos con las personas de mayor edad, a cubrirlas a todas con una dosis porque es muy importante y luego, por supuesto, dentro de los 3 meses y en cuanto vengan más vacunas, rápidamente le vamos a aplicar la segunda dosis a todos los que la necesitan. Doctor, esto me parece que le va a interesar muchísimo a la gente porque tiene que ver efectivamente con la vida cotidiana cuando a cualquier persona, familiar, amigo le pasa esto que enseguida llaman, ¿qué hacemos? Usted utilizó en la primera respuesta la palabra detectar precozmente, digamos, atacar precozmente la enfermedad. Hay mucha gente que, bueno, es hasta, no sé, burlada por los amigos que son hipocondríacos, que todo el tiempo están yendo al médico. Y hay otros que no, que son negadores y no, es una fiebre, es un resfrío, no voy a ir. De hecho, se comentó en estas últimas horas que algunos de los que se han contagiado y muy conocidos tardaron 4 o 5 días en ir a hacerse atender porque no querían reconocer que ya tenían el virus adentro. ¿Cuál es el dato clave? Porque uno dice, tampoco quiero molestar, tampoco quiero ocupar un lugar, no es tan fácil irse a testear, ahora hay muchísima gente, se pierde el día de trabajo. ¿Usted cómo le aconsejaría a un paciente, ya no a un ciudadano de Buenos Aires? ¿En qué momento decir, no, tengo que ir al médico? Primero te hago un comentario y después te contesto la pregunta. El comentario es, nosotros montamos en la rural y en Costa Salguero. Sí. En la rural se puede llegar con transporte público de todo tipo, en Costa Salguero es más para ir en algún vehículo particular. Tenemos capacidad de hacer allí 15.000 test entre ambos por día y no se espera nada. En 15 minutos, 30 minutos usted entra, se testea y se va. Entonces le digo a todo el mundo que tiene sospecha de la enfermedad, que se siente bien, vayan a testearse. No vayan a la unidad de febril de los hospitales, no vayan al hospital en los lugares donde hay mucha gente. Ahí va la gente que está enferma. Hágalo más sencillo, no haga cola, no pierda su tiempo. Nada. Tómese el colectivo, el subte o el vehículo particular y entra y sale, toma turno por el celular mientras está yendo y entra directamente a testearse. Hemos puesto los dispositivos para que eso ocurra. Necesitamos que todo el mundo que tenga sospecha se pueda testear. Lo que pasa es que hay parte de la gente que está yendo al lugar inapropiado. Hay gente que se siente bien o tiene miedo de estar enfermo y se pone en la cola de la UFU porque está en su barrio. Claro. Pero va a estar más tiempo esperando ahí que tomando el colectivo, yendo allá, testearse en la rural y volver. No, y además más peligroso. Y además es más peligroso. Entonces, Claro. Eso es un primer mensaje. Ahora vamos a tu pregunta de fondo. Y es así. Cerca del 70% de los contagios ocurren entre 2 personas que ambas están sanas. Epa. Y lo voy a tratar de explicar un poquitito, porque si todo el mundo pudiera introspectar este concepto, ayudaría muchísimo. El 50%, las personas que van a hacer una enfermedad con síntomas, que va a ser fiebre y demás y van a contagiar, el 50% de los contagios que generan los hacen las 48 horas antes de tener síntomas, cuando están o se llama presintomático. Es decir, los 2 días previos a empezar con el dolor de garganta, fiebre o la pérdida de gusto, es cuando empiezan a contagiar. Bueno, hay uno no lo sabe.
Por eso, O sea, ahí no puede ir porque- 50% de los contagios ocurren ahí. Claro. Y luego hay 20% más de los contagios que ocurren en personas que nunca van a ser un síntoma, que son asintomáticas toda la enfermedad, con lo cual tampoco lo sabe. Conclusión, el 70% de los contagios te contagia alguien que no sabe que está enfermo. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? ¿O a qué lleva ese razonamiento? A que las medidas de protección hay que tomarlas de manera universal y permanente. Hay gente que dice, me cuido todo el tiempo, me quedo todo el tiempo encerrado. Sí, el fin de semana viene un amigo, nos quedamos un rato juntos cenando. Pero si vos quebrás en 2 horas, estropeas un mes de esfuerzo. Entonces el tema es, tenemos que mantener, como estamos ahora, Alfredo, Claro. estamos a 4 metros de distancia. Claro. Y eso es lo que hay que hacer. Yo no sé si vos podés estar enfermo o yo puedo estar enfermo. No lo Seguro. sabemos. No lo sabemos. Entonces uno tiene que asumir que el otro potencialmente puede estarlo. Y esta guardia la bajamos mucho con nuestros amigos, nuestros familiares en los encuentros. Por eso pasa que invitas a unos amigos a cenar y estamos todos bien, somos gente de toda la vida, no te Claro. vas a cuidar de ellos. Claro. Y ahí es donde entra el diálogo sobre nos tenemos que cuidar adentro de los domicilios. Y aunque no tengan ningún tipo de síntomas, porque no sabemos si Porque no la caen. mayor... y además todos deben conocer un caso y a lo mejor vos también. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que te dice, mirá, me encontré con tal persona, todo barro, la pasamos barro, que yo a los 2 días me llamó y me dijo, ¿sabés qué? Ayer me sentí mal, me testé y me dio positivo. Es la forma más común. Todo el tiempo está pasando Bueno, eso. entonces, si sabemos qué pasa, ¿por qué no nos anticipamos? Es a partir de ahora, todos tomamos la decisión que nadie va a quebrar los 2 metros y siempre vamos a usar el barbijo en el lugar interior cuando estemos con gente que no convivamos. Si somos capaces de hacer eso, se acaba la discusión sobre las medidas. Claro. Si lo hacemos masivamente, se acaba la discusión sobre las medidas porque la curva va a bajar, como bajó a mitad de enero. Está clarísimo. Doctor, recién usted decía que le quedaban 40.000 vacunas para aplicar, que tenían hasta el viernes, tal vez un poquito más porque mucha gente no va. ¿Cuántas vacunas estarían necesitando para una primera fuerte etapa nuevamente? Digamos, ¿cuánto estarían reclamando apenas lleguen? Bueno, si fuera que viniera un vuelo en el fin de semana, que potencialmente podría ocurrir, nosotros podríamos en la semana siguiente, en 4 o 5 días de vacunación, podemos terminar con todos los mayores de 70 años de la ciudad. Claro. Con 4 días de la semana que viene lo podríamos lograr y seguramente eso va a ocurrir en la medida que venga algún vuelo complementario. Y después tenemos que empezar con los mayores de 65 a 69, que son un grupo grande, Sí. y luego de los 60 a 64, y luego, o en el mismo tiempo, empezar rápidamente con las personas que tienen enfermedad acompañante, que está lleno de historias tremendas, ¿no? Muy dolorosas, muy angustiantes, de gente esperando la vacuna. Claro. Nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo. Vacuna que nos llega, inmediatamente la aplicamos, le decimos a las personas, en cuanto tengamos cada una de las vacunas que nos llegue, se la vamos a aplicar rápidamente. Le pido la misma precisión numérica respecto de las camas, porque también, así como de las vacunas, hubo un debate. Yo lo digo periodísticamente muy sencillo. ¿Cuántas camas de terapia intensiva del mundo público y del mundo privado quedan libres? Sí, ¿Cuántas camas libres hay muy según bien. el conteo que hacen diariamente? Déjame darte algunos datos para que vos lo sepas. Primero que te tengo que decir es que vamos a hablar del sector privado primero, después hablamos del público. ¿Cómo no? El sector privado, lo primero que hay que decir es que la Ciudad de Buenos Aires tiene 10, 12 terapias intensivas muy prestigiosas donde todo el mundo quiere ir a internar a su familiar. Claro. Entonces, cuando uno mira la problemática sobre los lugares más emblemáticos, siempre son lugares que rápidamente se llenan y siempre pasan todo el invierno totalmente llenos Claro. y han pasado la curva de agosto anterior totalmente llenos. Claro. Entonces, lo primero que hay que decir es que la distribución es heterogénea. Hay lugares muy llenos y otros lugares tienen capacidad de respuesta. Nosotros tenemos el reporte cotidiano, que no lo creamos nosotros. Cada clínica y sanatorio nos carga en una aplicación, nos dice, hoy tengo tantas, hoy tengo tantas. Entonces, vamos a algunos números para que vos tengas y tu gente pueda ver. Seguro. La Ciudad de Buenos Aires tiene unas 1.500 camas de terapia intensiva Sí. como capacidad total. Son 1.550 camas en realidad. Sí. Del sector privado y de la Privado. Seguridad Social, ¿no? Siempre hablando, sector nacional de la Seguridad Social, privado y universitario, todo el grupo, Todo. lo llamamos privado. Todo ese sector tiene 1.550 camas de terapia intensiva. En el peor momento del año pasado, para pacientes COVID, ocuparon 650 camas. Con 650 pacientes internados, el peor día de toda la serie, había 650 pacientes internados en terapia intensiva COVID. Sí. En este momento tenemos 570. Es decir que todavía estamos bien por debajo de lo que fue el peor momento. Ahora, vos me decís, pero entonces no es tan peor que antes. En realidad es tan igual que antes. ¿Por qué? Porque esta ola creció muy rápido, llegaron muchos pacientes de internación muy bruscamente Claro. y no hicieron tiempo para dar de alta a los pacientes que tenían internados con otras patologías. Claro. Entonces la realidad es que hoy están, igual que el momento de agosto del año pasado,
las grandes muy llenas, las otras con alguna capacidad, pero en realidad tienen un montón de patologías que no son COVID, que ya hemos suspendido los cuidados, claro, porque se pueden postergar. Todo aquello que no sea urgente, que no sea emergente, se puede postergar. Lo hemos postergado el sector público hace 10 días, el sector privado hace menos días. Y estos días son críticos porque son los días que tienen que terminar de dar de alta a esos pacientes para liberar las camas que supieron tener y que hoy no tienen. Claro. Entonces las dos cosas son verdad. La capacidad de atender más pacientes COVID existe porque la tuvimos. Ahora, esa capacidad hoy está bloqueada porque aún no han podido dar de alta a la totalidad de los pacientes que venían siendo cuidados recuperando patologías de la previa. Claro. Esta es la pura realidad. Esto es privado. Eso es privado. En lo público. Y en el sector público pasa algo muy parecido, solo que nosotros tenemos capacidad de expansión. Vos sabés que la infraestructura pública de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido una potencia y un poder en la Argentina y en Latinoamérica que es muy famosa. De manera que en el sector público nosotros hacemos es vamos expandiendo y abriendo nuevas salas en la medida de la necesidad. Entonces nosotros el año pasado habíamos dedicado 450 camas para terapia intensiva COVID, siempre hablando solo de COVID, ¿eh? Sí. 450 camas. Llegamos a ocupar 330 en el peor momento. Hoy, del corte de hoy a la tarde, tenemos 240 camas ocupadas. Habíamos llegado a 330 el año pasado. Y estamos haciendo todo el plan de expansión para llevar las 450 que habíamos preparado la vez pasada a 500 en este año. Entonces, nosotros vamos a ir dando respuesta día a día, semana a semana en el sector público, ampliando cada vez más salas a la medida que lo necesitemos. Ahora, eso no significa que estemos bien, porque digamos, no hay que poner la cosa en su justo término. Primero, todavía tenemos muchas patologías no COVID para dar de alta. Segundo, tenemos muchos trabajadores de la salud muy cansados, angustiados, con esa necesidad de volver a poner esfuerzo en algo que sentían que ya había pasado lo peor. De manera que la condición en los hospitales es difícil. Y yo quiero mis mayores respetos para todos los trabajadores de la salud, no solamente el público, sino también el privado, del enorme esfuerzo. Pero también les tengo que decir es que la sociedad argentina ve lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes y no lo va a olvidar. Es un esfuerzo que toda la sociedad va a hacer valorar toda la vida y es algo que nos tocó estar en este momento acá. Así que es el esfuerzo que todos tenemos que hacer en este sentido. Estaba pensando que hay declaraciones de la ministra a nivel nacional que son distintas a las que hacen en la provincia de Buenos Aires, que son mucho más desesperadas, más alarmistas. La ministra Carla Bisotti, la última declaración que hizo antes de empezar este programa ha negado que el sistema de salud esté colapsado. Un poco va en línea con lo que usted está diciendo. Yo te estoy contando los estrictos datos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no hablo de otras jurisdicciones, vos sabés que no me gusta y además conozco en precisión los datos de la ciudad. Digamos, no tengo ningún problema de discutir cualquier tema de datos de la ciudad porque los conozco con precisión y los puedo articular bien. Y de eso puedo hablar. La Ciudad de Buenos Aires, por supuesto que no está colapsado. Está, como te conté, tensado, con mucho trabajo, y tenemos que tener unos días para poder desagotar las patologías que no son COVID, para poder poner toda la disposición que hemos podido poner. Pero también al mismo tiempo la aceleración de la curva es muy alta, de manera que no es solamente poner camas, por otro lado, es trabajar en el rastreo, en el testeo y en una ciudadanía que tiene que acompañar en un cuidado intensivo. Yo decía la vez pasada, es el momento de suspender todo encuentro con conocidos y familiares. Y viajes de turismo. 2 o 3 semanas que necesitamos que hagamos todos un esfuerzo de restringirnos por decisión propia. No solamente permanentemente pedirle al Estado que tome decisiones, que siempre que las toma genera un daño complementario. Entonces, no solamente pedirle al Estado que tome las decisiones, sino que también cada uno de nosotros las tiene que tomar. Necesitamos una conciencia colectiva, Alfredo, porque además, si logramos construir una conciencia colectiva que involucre la conciencia individual de cada uno de nosotros, no solamente vamos a pasar esta pandemia, vamos a ser un país superador de lo que habíamos sido y una sociedad que se pueda finalmente encontrar. Y por eso me parece que el desafío pasa más allá de las medidas. El desafío pasa por dialogar y reflexionar sobre si tenemos voluntad de construir una conciencia colectiva donde cada uno de nosotros diga, mañana yo tenía la voluntad o las ganas de hacer tal cosa, pero en esta me la puedo evitar. La puedo evitar. Voy a hacer este esfuerzo y esto no lo voy a hacer. Y cuando esté en el lugar abierto y adentro, en el trabajo o en mi casa, cuando haya alguien con el cual no convivo, aunque parezca ridículo, me voy a dejar el tapaboca puesto. Y eso es lo que hay que hacer. Doctor, le pido si se puede quedar porque tengo 10, 15 preguntas más todavía porque la idea era invitarlo en un momento tan particular para agotar